Bueno, hermano, yo soy Efraín Silva, fui el pastor de esta iglesia hasta hace un año y aún soy misionero de la iglesia. Y gracias a Dios por el privilegio que me da de servir como misionero del Community of Hope. Por cierto, les envié una carta con permiso del pastor a casi todos ustedes para que apoyen el ministerio que estamos realizando ahora en Venezuela, y la meta es extendernos a toda Latinoamérica, ¿verdad? Y el propósito es, y ya lo estamos haciendo, déjenme decirles que esta semana enviamos apoyo para casi 30 niños, ¿ok? Y sus familias en Venezuela, en el llano y en las montañas de Trujillo. Y estamos apoyando a estas familias. Ya usted lo está haciendo de alguna manera. Pero si usted recibió una carta de mi parte y Dios le pone en su corazón apoyar este ministerio, usted tiene ahí toda la información. Si no la recibió y usted quiere recibirla, déjemelo saber. Amén. Y entonces yo le envío esa cartita donde dice sencillamente que estamos haciendo este ministerio en Venezuela y vamos a hacer, estamos entrenando misioneros que sean autosostenibles, que sepan cómo sostenerse, que vayan a sus comunidades y no solo enseñen la palabra de Dios y alcanzan a la comunidad para Cristo, sino que los enseñen a mantenerse a sí mismos y un trabajo especial con los niños. Así que necesitamos muchos recursos. Necesitamos la ayuda de todos. Hoy soy bateador emergente, ¿verdad? Si usted sabe de béisbol, hoy soy bateador emergente. En esta mañana el pastor Mitch, su esposa, no están con nosotros porque su mamá está médicamente a punto de partir a la presencia del Señor. No sabemos cuándo, estamos en las manos de Dios, pero ellos están en todo ese tiempo difícil. Así que yo les voy a pedir que oremos por ellos también ahora mismo. Él me pidió que, por favor, predicara. Y con mucho gusto, me encanta hacerlo. Es un privilegio para mí en estas circunstancias. Es difícil en el sentido de que el pastor no puede estar por esa situación, pero oremos por él. La vida pasa, ¿verdad? Y hay tiempo para todo, dice el sabio. Así que, ahí donde están, ore conmigo. Dele gracias a Dios por la vida del pastor Mitch. Y pongamos la vida de él en sus manos, las decisiones que tiene que tomar. Y Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque Mitch es nuestro pastor, a quien tú has puesto, Señor, como líder de esta iglesia. Y en este mismo instante está pasando un tiempo muy difícil cuando se acerca la separación física, terrenal de su madre. Así que pedimos paz para él y su familia. Pedimos, Señor, consuelo para todos ellos. Pedimos que tu gracia, Señor, esté con su madre en este momento y que la seguridad que tenemos en ti llene nuestros corazones y la paz que sobrepasa todo entendimiento nos inunde por completo, Señor, nos llene. Y sepamos que esto es solo un periodo de tiempo en el que cuando todos vayamos a tu presencia, cuando tú vengas por tu iglesia, cuando estemos delante de ti, estaremos para siempre juntos, Señor. Padre, gracias porque en tiempos como estos podemos recogernos y podemos darnos cuenta que la vida es como un soplo, la vida pasa rápido, Señor. Tu palabra dice que 70 años y en los más robustos 80 y quizás más, quizás menos, pero nuestra vida es frágil y pasamos. Sin embargo, como hemos enfatizado en las canciones, tú eres nuestra roca, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro consuelo. Así que pedimos por ello en esta mañana. Pedimos que los guardes y les des paz, que les des sabiduría, que tu Espíritu Santo, Señor, los llene, que tú los cubras con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, mis amados, vamos a seguir hoy. ¿Qué dice Cristo? Ok. No sé qué hice, pero vamos a seguir adelante. Vamos a seguir hablando de la serie Un Libro. Y si alguno piensa que estamos hablando de la Biblia, hablamos de la Biblia. No digo adivinó porque ese no es un don espiritual, ¿verdad? Los adivinos no van al cielo, pero sí es la Biblia. Estamos hablando sobre la Biblia. Hoy vamos a hablar
en la cuarta semana, ¿verdad? El pastor Mitch hizo una clase introductoria a la Biblia 101, ¿verdad? Lo llamamos, sobre cómo llegó la Biblia a nosotros. Muchos dicen que la Biblia es un libro como cualquier otro, no lo es un libro escrito con la mente de Dios a través de manos humanas, pero es Dios mismo revelado al hombre. La semana antepasada hablamos sobre Biblia 201, cómo escuchar la voz de Dios en las Escrituras. ¿Sabía usted que Dios nos habla? Dios nos habla de muchas maneras. La manera más clara, por medio de su Espíritu Santo, es a través de las Escrituras, de la palabra de Dios. A mí nunca Dios me ha hablado, sí, Dios le habla. El asunto es que estemos listos y sepamos cómo escuchar, que estemos en sintonía con Dios. Así que eso fue hace 2 semanas. La semana pasada hicimos una aplicación, el pastor hizo una aplicación le voy a decir el español, no le digan a él que yo les dije, ¿verdad? Porque en inglés es soap y no es jabón. Pero en español, Paqui y yo hace un tiempo hicimos la traducción, no es una palabra muy bonita, pero se puede pegar, vapor. ¿Ok? Escritura, observación, aplicación y oración, ¿verdad? En inglés, soap. Ahora, el domingo pasado hablamos de eso un poco y hoy vamos a hablar sobre la suficiencia de Cristo. Dígale a alguien que está cerca de usted, que esté cerca de usted, dígale, Cristo es suficiente. O voltéeselo y grítelo, dígaselo a alguien, dígalo, Cristo es suficiente. Algunos no lo creen ni lo repitieron, no, sí lo creen, yo aquí, pero dígalo otra vez, ¿verdad? Cristo es suficiente, ¿lo cree? Es suficiente Cristo, lo es, Cristo es suficiente. Tienen frío, vamos a calentarnos un poquito, nos ponemos de pie y hacemos, no, Cristo es suficiente, dígalo, Cristo es suficiente. ¿Quién de nosotros cuando niño, ¿verdad? Ya estaba Alan, mi panita Alan lo dijo bien duro, lo escuché a él por encima de todo el mundo, ¿verdad? Los niños. ¿Quién de ustedes cuando era un niño no jugó a dejar de respirar por un tiempo cuando iba a la piscina y competía con otras personas? Algunos lo hicieron. Yo lo juego ahora con mis nietos, ¿verdad? ¿Cuántos lo hicieron en algún momento? Jugar, meterse dentro del agua y no respirar por un tiempo, ¿verdad? Y después salir y alguien está contando, ¿verdad? Están los tramposos que siempre salían antes y después cuando veían que alguien iba a salir metían la cabeza rapidito, ¿no? Yo no hacía trampa. Un amigo mío decía que sin trampa no hay diversión, ¿verdad? Eso no es bíblico, pero bueno, el asunto es que algunas veces, seguramente ustedes también lo hicieron, hicimos campeonatos mundiales de apnea, ¿verdad? Eso es lo que así se llama las personas que practican ese deporte extremo. La apnea o buceo libre es una actividad acuática que consiste en contener la respiración bajo el agua sin equipo de oxígeno. Escuche bien, el récord mundial de mantener la respiración bajo el agua es de, ¿cuántos creen que es 10 minutos? Nadie cree que es 10 minutos, es mucho. 5 minutos. 5 minutos, 10 minutos. 15 minutos. 20 minutos. ¿No creen? Ok. El récord mundial lo tiene un hombre que se llama todavía croata Budimir Sobat, de 24 minutos y 37 segundos bajo el agua sin respirar. El 27 de marzo del 2021. Si quieren busquen eso, ¿verdad? Lo estableció este croata, Budimir Sobat. Lo hizo y después partió a la eternidad. Mentira, no se crean, él todavía está vivo, ¿verdad? Todavía está vivo. 24 minutos. Algunos hablamos y nos ahogamos porque se nos va el aire. Estoy hablando de algunos aquí, por supuesto, no de este lado. Pero el asunto es que, mis amados hermanos, cuando hablamos de oxígeno, estamos hablando de algo que es indispensable para vivir. Creo que el pastor Mitch, que ha hecho tantas cosas, ha sido maratonista, estuvo en el ejército, ha hecho tanto, creo que él también hizo buceo, allá en su isla de Culebra, ¿verdad? Y tú cuando buceas puedes dejar las aletas y cualquier cosa, pero nunca el tanque de oxígeno. El oxígeno es indispensable para vivir.
es clave para la vida. Con Él tenemos todo lo que necesitamos para ir debajo del agua. ¿Quién es el oxígeno de nuestra vida espiritual? Y física y material y todo lo demás también. Cristo es nuestro oxígeno. Sin Él nos asfixiamos espiritualmente. Y déjenme decirles algo, y financieramente, ¿verdad? Algunas personas me han dicho, pastor, es que yo no levanto cabeza en las finanzas. Ay, papá. ¿Quieres que te diga cuál es la razón? Y no son los diezmos, es mucho más que los diezmos. Es tu vida rendida al Señor y dejando que Él dirija tu vida. Anclado estoy en Él. Él es mi roca firme cuando yo estoy anclado en Él, cuando estoy en obediencia. El ancla es mi obediencia. Es que estoy ahogado en mi familia, no puedo ni respirar. Está siendo el líder espiritual, estoy hablando con los hombres ahora. Está siendo el líder espiritual que tienes que ser en tu familia. Si no lo eres, todo el mundo, no tú, todo el mundo en la familia se está asfixiando. ¿Verdad? Cristo es nuestro oxígeno. Amén. Hoy vamos a hablar de este tema, la suficiencia de Cristo. ¿Por qué decimos que Cristo es suficiente, verdad? ¿Cuántos creen que Cristo es suficiente? ¿Cuántos lo creen? Él es suficiente. La suficiencia de Cristo. Pónganse de pie, por favor. Vamos a leer Colosenses 2, 13 al 15. 3 versículos y después vamos a señalar varios de los versículos en ese pasaje. Colosenses capítulo 2, versículos 13 hasta el 15. Y ya ustedes comenzaron a leer. ¿Cuántos vieron el video del Proyecto Cristo, el libro de Colosenses? Increíble, ¿verdad? Yo he visto muchos de los libros que ellos hacen. Véanlos. Increíble cómo estos artistas, estos hermanos hacen una presentación de todos estos libros de la Biblia. No solamente el arte, pero la teología, la doctrina es espectacular, la historia. Véanlo, por favor. Así que si ya lo vieron, ya saben más o menos de qué está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Colosenses 2, 13 al 15 dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades. Y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. ¡Wow! Tenemos que leerlo otra vez, ¿verdad? Hay tanto en este versículo, en estos 3 versículos. Fíjense, antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Padre, gracias porque esta es una verdad espiritual transformadora, que en esta hora tu Espíritu Santo mueva corazones, transforme, Señor, pensamientos, mueva nuestra conciencia y nos ayude a entender las profundidades de esta palabra, de esta verdad tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Pueden sentarse. Ya hicimos nuestra lectura, ¿verdad? Del acróstico SOB, Scripture, ESOVAPOR, Escritura. Cuando vamos a la palabra, seguimos ese acróstico y este es nuestro pasaje de hoy. Vamos hoy a hacer un estudio de escritura, observación, aplicación y oración. Cuando vamos a la palabra, nosotros necesitamos descubrir lo que Dios quiere decirnos y esa es la forma como Dios nos habla. Porque estamos en contacto directo con el autor de la palabra, con Dios mismo, por medio de su Espíritu. Él nos revela la verdad de su palabra y nos habla, y nos cambia, y nos transforma, y nos da vida, y nos revela quién es Él. Así que ese es nuestro pasaje hoy. Vamos a hacer una observación, ¿ok? La segunda parte. Cuando vamos a la Biblia, no podemos ir
como leemos cualquier libro, ¿verdad? Leemos un capítulo y lo cerramos y ya nos olvidamos. No, Dios nos habla a través de la lectura de la palabra. Ese es parte de nuestro alimento espiritual. Nuestra oración es el alimento del alma, la palabra es alimento de nuestro espíritu. A través de eso crecemos en nuestra relación con Dios. Si queremos conocer a Dios, necesitamos leer su palabra, que nos enseña quién es Dios, el corazón de Dios. Observación. Un profesor de un seminario en el año 1959, tengo mucho que compartirles hoy, tenemos el tiempo limitado, así que voy a evitarme algunos nombres, historias y años y todo eso. Pero un profesor en el año 1959 le mandó a los estudiantes del seminario, a sus estudiantes, les dijo, vayan a Hechos 1:8. ¿Cuántos recuerdan lo que dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En ese solo versículo hagan 50 observaciones y tráiganlas mañana. Y uno de los estudiantes dijo, esta tarea es imposible, yo no puedo hacer eso. Al otro día vinieron y todos habían hecho las 50 observaciones de un solo versículo. El profesor les dijo que ese fue un buen desafío, pero ahora comienza la tarea. Mañana traigan otras 50 observaciones de ese solo versículo. ¿Qué estaba haciendo ese profesor? Enseñando a sus alumnos que la palabra de Dios tiene mucho que enseñarnos. Cuando hablamos de observación, estamos pensando en quién, en qué, cuándo, dónde y por qué. Preguntas que se hacen los reporteros de periodismo, ¿verdad? ¿Quién, qué, cuándo, dónde, por qué? Todas esas preguntas cuando leemos un versículo. ¿Quién lo escribió? ¿Qué está diciendo? ¿Cuándo lo escribió? El contexto geográfico. ¿Dónde lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa, el propósito? Todas esas preguntas, nos hacemos esas preguntas dentro de la observación de ese pasaje que leímos. ¿Verdad? Se dieron cuenta que leímos solamente tres versículos, intencionalmente, porque cada versículo de la Biblia tiene tanto que enseñarnos, cada enseñanza de Dios tiene tanto que decirnos. Si agarramos un pasaje muy largo, va a ser muy complicado hacer este tipo de trabajo que estamos enseñándole a la iglesia a hacer. Entonces, estamos dentro de la observación. ¿Qué te llama la atención, por ejemplo, del pasaje? De todo ese pasaje, agarra algo va a saltar a tu mente, ¿verdad? ¿Quién lo escribió y para quién? Mucha de la Biblia fue escrita, o mucho del Nuevo Testamento fue escrito a los judíos, para la iglesia, pero no fue escrito por ellos. ¿Se dan cuenta? ¿Quién lo escribió y para quién? ¿Qué viene antes y qué viene después del texto? Alguien dijo, un texto fuera de contexto es un pretexto. Usted no ha visto a alguna persona que le dice, sí, porque la Biblia dice esto y esto, pero si usted lee el resto, eso no es lo que la Biblia dice exactamente. No saquemos a los textos, a los versículos fuera de su contexto. Hay palabras, frases o temas repetidos. Fíjense bien, vamos a leer otra vez el pasaje, los versículos que leímos antes. Si los tengo aquí, los leo con ustedes desde aquí. Muy bien. Dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. ¿Verdad? Ahora, cuando la Biblia habla de circuncisión, ¿de qué está hablando? ¿Verdad? Romanos 6, 6 y 7, por ejemplo, lo leo yo, dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Gálatas 5:24 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Está hablando de circuncisión, está hablando de transgresiones y quizás algunas de esas palabras son palabras domingueras, ¿verdad? Pero es muy fácil de entender si nosotros tenemos ayudas bíblicas o si nosotros leemos los contextos, vamos a entender qué está diciendo el pasaje.
Entonces, la mejor manera de entenderlo es tomar cuerpo pecaminoso o cuerpo de carne, como traducen otras traducciones, como lo dicen en otras traducciones, como referencia al cuerpo de Cristo cuando sufrió y murió en la cruz. ¿Ok? Todo nuestro ser gobernado por la carne, cuando la Biblia habla de carne, no habla solamente de pecados sexuales, está hablando de nosotros que estamos entregados al pecado, nosotros que tenemos una tendencia natural hacia el pecado. Eso es lo que se refiere al cuerpo de carne. Entonces, todo nuestro cuerpo gobernado, todo nuestro ser gobernado por la carne fue despojado cuando fuimos circuncidados por Cristo. Pablo habla aquí de la circuncisión, hasta la palabra es complicada, ¿verdad? Hasta pronunciarla. La circuncisión está hablando metafóricamente de una parte del cuerpo que nos es quitada, y aquí Pablo está diciendo que nosotros hemos sido circuncidados del pecado en nuestro cuerpo de carne. ¿Podemos ver eso? Amén. Entonces, describe como despojarse del cuerpo carnal. Los creyentes ya no viven en la esfera de la carne y su influencia. No es que ya no pecamos, pero ahora Cristo ha hecho una obra en nosotros de quitar de aquello que nos impulsa hacia el pecado. La influencia del pecado, aunque sigue presente, ahora nosotros tenemos el poder de ser libres de eso y no tenemos por qué pecar. No tenemos por qué hacerlo, no tenemos que seguir esa naturaleza. Habla también de bautismo. Es una segunda metáfora extraída de la obra de Cristo en la cruz. Ese no fui yo, eso es allá arriba. Pablo dice que el rito cristiano de la obra del bautismo representa una identificación de Cristo en su muerte. Estamos muriendo en Cristo. Asociamos las dos cosas, la circuncisión, el bautismo. Fíjense, hay una oración que escribimos de John Aldrich. Y fíjense lo que dice esta oración. Para que nosotros entendamos el valor, el poder de identificarnos en el bautismo con Cristo, el poder, el valor de identificarnos con la muerte de Cristo y lo que resulta de eso. Él lo describió muy bien en esta oración, dice: recibo de nuevo toda la obra y el triunfo en la cruz. Y ocupo mi lugar en la cruz inmediatamente, muriendo contigo a la vida propia, al pecado, a Satanás y a sus fuerzas, al mundo y sus corrupciones, a la iglesia en pecado. Tomo la cruz y crucifico la vida propia ahora, con todo orgullo, todo odio hacia ti, toda forma de asesinato y lujuria, toda forma de miedo, duda e incredulidad. Crucifico la carne y me despojo del viejo hombre. De una forma figurada, porque ya Cristo se crucificó por nosotros. Ya Él se entregó por nosotros. Ahora nosotros nos identificamos con Cristo en su muerte para darle muerte a la carne en nuestras vidas. Somos circuncidados en Cristo. Y estamos todavía en parte de la observación, ¿verdad? Colosenses 2, 9 y 10 dice: porque toda la plenitud de la deidad, ¿cuánto de la deidad? Colosenses 2, 9 y 10. Porque toda la plenitud de la deidad habita en forma corporal en Cristo. Es decir, todo Dios habita en forma corporal en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Cristo no es un imitador de Dios. Cristo no es un seguidor de Dios. Cristo fue Dios, 100% Dios, 100% hombre. ¿Se dan cuenta de eso? Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. ¿Qué hemos recibido? Toda la plenitud de Dios. No somos Dios, Cristo lo es, pero Él nos ha hecho partícipes de su poder, de su gloria, de su gracia, de su amor, de su misericordia, para que nosotros a su vez seamos embajadores en nombre de Cristo. Colosenses 1, 26 y 27. Hemos hecho un estudio durante este mes de Colosenses, ¿verdad? Dice: anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a su pueblo santo. Antes de Cristo, esto era un misterio. Cuando los profetas profetizaban, ellos no entendían.
muchas veces lo que profetizaban. Y el versículo 27 dice, a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones. Cuando la Biblia habla de misterio, es algo que la misma Biblia lo revela. ¿Se dan cuenta? Dice, a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, en su pueblo, en su iglesia, en sus hijos, en todos los que han confesado a Cristo como Señor. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, dice el apóstol Pablo. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y en esa oración de John Eldridge sigue y dice, Jesús, yo también te recibo sinceramente como mi vida. Tú eres mi vida y me entrego por completo a tu vida en mí. Soy salvo por tu vida. Reino en la vida a través de tu vida y así entro en tu vida inmediatamente. Entro en tu vida, Jesús, y recibo tu esperanza, alegría, amor y fe, tu gloria, belleza, bondad y veracidad, tu sabiduría, astucia y brillantez, tu valentía, poder y gloria, tu santo amor y vida santa en todo. Amén. Nos suena muy grande. Eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que la palabra enseña. Él nos dio vida en unión con Cristo Jesús. Y otra cosa que Él hace, nos ha perdonado todos los pecados. Efesios 2, 8 y 9 dice que hemos sido perdonados por la gracia de Dios. Y el pasaje que leímos nos dice que la deuda que teníamos pendiente, ¿qué pasó con esa deuda? Fue cancelada. Amén. Amén, 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 amén. Así es. Imagínense que ahora mismo alguien les dice, ¿cuánto tienen todavía una hipoteca en su casa? Cuando decimos, esa es mi casa, pero realmente debemos, ¿cuántos meses? No sé cuántos, ¿verdad? Pero son 30 años, multiplícalo por 12 más los intereses. ¿Cuántos todavía tienen una deuda de hipoteca en su casa? Solamente 4 de nosotros. Qué bueno, los demás están alquilando. Gracias por reírse de mis chistes malos, ¿verdad? Mis chistes sarcásticos a veces, pero bueno. El asunto es que, ¿qué harían ustedes si del banco lo llaman y alguien les dice, señora Sandra, señora María, señora Raquel, señor Oscar, ¿verdad? Resulta ser que alguien pagó toda la deuda que usted tenía de su hipoteca. ¿Qué haría? Fíjense, ahora sí, ¿no? Como dicen por ahí, money talks, el dinero habla, ¿verdad? Cristo perdonó todos nuestros pecados, amén. Alguien pagó tu hipoteca, gloria a Dios. Yo sé que eso no está en el corazón de ustedes, solo en sus emociones a veces. Pero bueno, ¿saben lo que dice Cristo en su palabra? Que la deuda que teníamos delante de Dios por nuestros pecados ha sido saldada. Amén, amén, amén. En la cruz, Cristo pagó nuestra deuda por completo. No necesitamos seguir pagando por nuestra salvación, ni con velas, ni con sacrificios, con nada más, porque Cristo pagó la deuda por completo. Amén. Pero ¿sabes qué? La deuda de nuestro pecado fue pagada, pero la salvación fue costosa. Y la Biblia dice que tenemos que entender lo que la gracia significó para Cristo. Para nosotros quizás nada, para Él toda su vida. Entonces, no tenemos que trabajar por nuestra salvación, pero trabajamos porque hemos sido salvos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas. En Juan 19:30 Jesús dijo, usó una palabra griega, tetelestai, que quiere decir todo se ha cumplido, consumado es. Lo que leímos, Colosenses 2:14 dice, Él lo hizo para anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Y algo más todavía. Estamos en la observación apenas. Desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal.
desarmó, les quitó sus armas a los poderes y autoridades. No tienen armas para atacarnos o acusarnos. ¿Verdad que a veces escuchamos a personas que dicen, es que el diablo me hizo? ¿Con qué armas? Si el diablo no tiene armas. Amén. Él no tiene armas. Nosotros nos dejamos embarcar por él, embaucar, nos dejamos condenar, acusar, pero él no tiene armas contra nosotros. Desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Desarmó a los poderes y autoridades. El diablo no tiene armas contra nosotros. Hay cristianos que me dicen, ay, no me hable de demonios, pastor, porque a mí me da miedo. ¿Miedo a qué? Si no tienen armas contra ti. Pero tienes que estar seguro en Cristo, tienes que estar firme en Cristo. Si Él es tu ancla, no hay temor al enemigo, porque Él no tiene armas contra nosotros. Jesús se las quitó en la cruz. Se las quitó en la cruz. Alguien decía, Jesús es el león de Judá, ¿verdad? Y la Biblia dice, Satanás anda como león. Él siempre es el imitador, anda como león rugiente. Y alguien decía, Satanás no es un león rugiente, él es un ratón con micrófono. Eso es lo que es Satanás. Pero todas las armas le han sido quitadas. Y hay otra imagen aquí, y con esta imagen terminamos. Habla de desfile triunfal. Ustedes van a ver unas fotos allí. Habla de desfile triunfal. Fíjense bien, la procesión del general victorioso que marchaba por las calles de Roma hasta el Capitolio eran en el siguiente orden. Eso es un desfile triunfal de una escultura grabada, ¿verdad? Gracias, José. Muchas gracias, hermano. Este era el orden. Primero los funcionarios del Estado y del Senado. Luego los trompetistas. Detrás de ellos los que llevaban el botín tomado de la tierra conquistada. Detrás de todos estos caminaban los príncipes cautivos, los líderes y los generales encadenados. Después de eso iba el propio general. Estaba de pie tirado en un carro tirado por 4, alado por 4 caballos. Y finalmente venía el ejército luciendo todas sus condecoraciones y gritando lo triunfe, que significa su grupo de triunfo. Él triunfó. Ese es nuestro grito de triunfo, iglesia. Dígaselo ahí a alguien. Él triunfó. No, él no triunfó. Él triunfó. Él triunfó. Él triunfó. Amén, dígalo. Él triunfó. Y no es por los gritos. No son los gritos. Es que realmente sabemos, creemos, lo vivimos y viene de afuera. ¿Verdad? La convicción de saber que Él triunfó. Cristo triunfó por nosotros en la cruz. Y la iglesia es el ejército victorioso que anda en ese desfile triunfal. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Este es nuestro grito de guerra. Así que Jesús nos da vida, perdona nuestros pecados y nos da libertad. La aplicación. Y vamos a cantar antes de despedirnos, la aplicación. Pablo nos ofrece algunas aplicaciones en lo que resta del pasaje. Colosenses 2, 18 al 23. Él nos enseña que no debemos juzgar a nadie, ni debemos dejarnos juzgar por nadie. No debemos juzgar a nadie, ni debemos dejarnos juzgar. Él dice, me estoy privando de la realidad de Cristo por adorar al que no es Dios. Mi realidad debe ser Cristo. Y si Él es suficiente, y esa es mi realidad, yo no tengo que buscar nada más, ni hacer nada más. Él es. Él es. Estoy viviendo una vida completamente perdonada. Esa es otra de las aplicaciones que vemos en el pasaje. ¿Cuántos de nosotros pasan los años y pasan los años? O usted quizás ha escuchado a alguien que dice, no, es cuando yo era un niño, me maltrataron o me abusaron, o cuando yo, o hace, ya mamita, ya papito, ya eres libre. Si estás en Cristo eres libre, perdona al que te hizo daño, entrégaselo al Señor
y acepta el perdón de Dios en tu vida. No importa lo que tú hayas hecho en el pasado. No importa, no en el sentido de que fue parte de tu vida, pero no importa en el sentido de que no te siga afectando, de que no te siga haciendo daño. Estoy viviendo una vida completamente perdonada. Y la última aplicación, estoy viviendo una vida verdaderamente libre. O aún en ocasiones siento que estoy atado por algo. O soy libre. He dejado que el Señor realmente haga su obra completa en mí, porque Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Ponte de pie, iglesia, por favor. Si eres hijo de Dios y tienes a Jesús como tu roca firme, como tu ancla, eres libre, has sido perdonado. No hay nada que te detenga. Si aún no has recibido a Jesús como tu Salvador, este es un buen tiempo para hacerlo, allí donde estás. No estamos hablando de religión, estamos hablando de una persona, el Hijo de Dios. Después de orar, cantamos y concluimos. Padre, gracias, porque Cristo es suficiente. Lo que Él hizo en la cruz fue suficiente para quitar de nosotros el poder del pecado. Somos perdonados y el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Ya no tengo que obedecer mi carne, porque Cristo me da el poder del Espíritu Santo para hacer lo que es agradable a ti. Gracias porque ya no soy esclavo del pasado. Gracias porque ahora tengo libertad en Cristo. Si puedes decir eso, amén. Si no lo puedes decir, dile al Señor: Señor Jesús, Cristo, yo quiero conocerte. Yo quiero ser libre de tantas cosas del pasado. Yo quiero saber que mis pecados han sido perdonados. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Dile al Señor eso en esta hora. Tú y Él. Y Él se va a encargar de darte una vida nueva, con sentido, con propósito. Vamos a cantar, iglesia. Quiero recordarle a los hombres que vamos a mover las sillas. Vamos a poner una encima de otra, vamos a ponerlas en las paredes. Mañana comienzan el trabajo con las luces. Si es la primera vez que está con nosotros, nos encantaría saludarte. En la parte de atrás, en el escritorio que está allí, hay hermanos que quieren saludarte y tienen para ti alguna información importante sobre la iglesia. Si tienes algún motivo de oración, aquí en el frente habrán hermanos que quieren orar por ti. Les encantaría hacerlo. Padre, ahora suplicamos que tu amor, la gracia de Jesucristo, tu amado Hijo, y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen hoy, mañana y siempre, hasta que tú regreses por tu iglesia. Despedimos a tu iglesia en paz, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, ven en paz. Dios te bendiga.